Bienvenidos al estudio profundo de la lección de Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020, cuyo título es La Educación, presentada por Joel Medina, director y evangelista de este ministerio Fe y Esperanza. Esperando que las bendiciones de Dios estén sobre usted y sobre su familia, mis hermanos, les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. Por supuesto, ¿verdad? Esperando que la gracia de Dios y el Espíritu Santo le acompañen en todo momento junto con su apreciada familia. Hermanos, hoy traemos la lección número 7 que lleva por nombre La adoración en la educación. Una lección muy importante. Prepárese porque promete ser de mucha bendición para cada uno de nosotros, al igual que las demás lecciones, ¿verdad?, que hemos ya analizado. Mis hermanos, gracias porque nos acompañan, gracias porque están con nosotros apoyándonos ahí constantemente. Usted que está escuchando la radio Fe y Esperanza constantemente, le agradecemos también, ¿verdad? O usted que entra para escuchar algunos programas que hemos ahí ya puesto en la programación, mis hermanos, que Dios les bendiga abundantemente cada uno de ustedes. Recuerde que lo que hacemos, somos un equipo de más de 20 personas que estamos trabajando para honra y gloria de Dios para todos ustedes, mis hermanos. Entonces, quiero decirle que con mucha confianza usted puede acercarse a un servidor, a nuestra directora que es la hermanita Fabi Sirvent, y si hay algo que a usted le gustaría escuchar en la programación, háganoslo saber con mucho gusto. Algún cambio que usted quiera sugerirnos, ¿verdad?, para mejorar, igual estamos dispuestos a escuchar su opinión, ¿verdad? Usted que se comunique con nosotros a través de el número de WhatsApp 951-231-3837, igual muchas gracias, que el Señor le bendiga abundantemente junto con su familia. Usted que esté inscrito en nuestro canal de YouTube, si lo está mirando a través de YouTube, Dios le bendiga abundantemente. Recuerde, si no se ha suscrito, entonces suscríbase por favor y toque la campanita. De pronto, al subir un video o alguna la lección, inmediatamente le llega ahí la notificación que hemos subido la lección y usted ahí puede aprovechar para mirarla, ¿verdad? Mis hermanos, gracias de verdad por su apoyo. Gracias a todos ustedes porque están con nosotros, ¿verdad? Y juntos como familia en la fe podremos crecer espiritualmente y juntos como familia en la fe podremos llegar al cielo, mis hermanos. Si no nos conocemos aquí en este planeta, en esta tierra, mis hermanos, espero conocerles a ustedes allá en el cielo, ¿ok? Dios me los bendiga y por supuesto un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Vamos a entrar al versículo de memoria que ahora se encuentra en Primera de Crónicas 16:29 y por supuesto vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, antes de seguir. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar estudiando juntos como familia, Señor, y poder entender como familia y unidos el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Santo, te pedimos que perdonen nuestras faltas y nuestros pecados, que abra nuestra mente, Señor, que podamos entender claramente lo que tú pides de nosotros. Y, Señor, que podamos mantenernos firmes en tus caminos también. Que tu Santo Espíritu nos pueda seguir guiando, Señor. Abre, pues, nuestra mente y enséñanos lo que tenemos que hacer. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, una vez más, gracias por sus peticiones de oración. También gracias por orar por ese ministerio, por orar por un servidor también. Que Dios les bendiga y, claro, ¿verdad?, mantengámonos allí unidos en oración. Si usted tiene alguna petición de oración, háganlo llegar. La vamos a tomar en cuenta y recuerde, tenemos un departamento exclusivo y dedicado solamente a la oración. Nuestra hermana Silvia Cornejo es la directora de este departamento y si usted manda un mensaje de pedido de oración o agradecimiento, puede tener seguridad que alguien lo va a mirar y alguien va a orar por usted, ¿ok? Si de pronto no le contestamos, hermano, no se me desespere. Alguien está mirando sus peticiones de oración y estamos orando por usted, ¿ok? Aunque de pronto no le contestemos allí al instante, ¿ok? Mis hermanos, la palabra de Dios dice así en el texto para memorizar, Primera de Crónicas 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Wow, este texto es hermoso y preciosísimo, mis hermanos. De hecho, este capítulo 16 de Crónicas trae varias promesas hermosísimas de cómo Dios mira a su pueblo y lo que Él espera también de su pueblo. Pero este texto en sí, mis hermanos, vean lo que dice y vamos a desglosarlo un poquito, ¿no? Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Solamente Jehová merece la honra, ¿verdad? Y la gloria en todo momento. Nadie más. Traed ofrenda. ¿Qué tipo de ofrenda vamos a traer?
Bueno, en un momento dado, ¿verdad? Las ofrendas podían consistir en dinero, podían consistir en aceite, en granos, de pronto, en un momento dado. Hoy por hoy las cosas han cambiado un poco, mis hermanos, y hoy por hoy, ¿verdad? El pueblo de Dios, debido a, obviamente, todo lo que está pasando, ya no se utiliza traer, obviamente, un animalito o granos, ¿verdad? Aunque en algunos lugares todavía lo utilizan, ¿verdad? El traer de la cosecha, ¿no? Si es por ejemplo, en un pueblo pequeño donde la agricultura es lo que rige, ¿verdad? En esa región, entonces todavía pueden traer grano, ¿verdad? Entonces lo que hace la iglesia, vende el frijolito, el maíz o el trigo, lo que sea, ¿verdad? Y entonces utiliza el dinero para la iglesia, que es donde lo que se ocupa en realidad, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, traed ofrenda a Jehová y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Qué significa la hermosura de la santidad? Hermanos, la hermosura de la santidad es precisamente que una persona venga a Dios limpio de todo corazón y que venga dedicando esa alabanza, esa glorificación que le debemos a Dios en todo momento, que vengamos limpios de corazón. Mis hermanos, vamos a mirar más todavía esto más adelantito y vamos a desglosar un poco más con contexto también, ¿ok? Pero mis hermanos, por lo pronto, necesitamos entender una cosa. Dios espera que usted y yo vengamos a Él con un corazón limpio y, por supuesto, ¿verdad? Una vez que hemos pedido perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, que vengamos a Él limpios de corazón. Así es que ese es lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, mis hermanos, entramos a la parte del domingo. Todos adoramos algo. Dice, ¿qué nos enseña la historia de Daniel 3 sobre la importancia de la verdadera adoración? No vamos a leer todo el capítulo, obviamente, para avanzar con el tiempo, pero mis hermanos, voy a desglosar aquí un poquito nada más, ¿no? En Daniel 2 encontramos un gobierno civil religioso obligando a la adoración, ¿ok? Este sistema civil se ha metido ahora en el punto espiritual. Algo que no debe de ser. Dios nunca puso eso en su propósito, de que el gobierno civil y el gobierno espiritual, o iglesia y Estado, o sistema religioso, o sistema político, que estén unidos. De hecho, siempre que se une el sistema religioso y político, siempre va a haber persecución por lo regular. Entonces, aquí en Daniel 3 estamos mirando un gobierno civil, ¿verdad?, religioso, obligando a adoración. ¿Y qué era lo que estaban obligando ellos? Bueno, en sí, miramos en el segundo punto un pueblo fiel que solo adora a su Creador. Vemos allí a Sadrach, Masach y Abednego, ¿verdad? Los tres jóvenes hebreos que se mantuvieron firmes. Podemos decir que sería el remanente en este caso, ¿verdad? El remanente, mis hermanos, que se mantuvo firme y que no adoró a esa imagen de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor pedía que en cuanto escuchara la música, todo el mundo se arrodillara, ¿verdad? Y venerara esta imagen, que adorara a esta imagen. Ahora, este pueblo se mantuvo firme y fiel. Ellos no cedieron a la obligación que la ley estaba exigiendo. El gobierno va a exigir todavía en el tiempo del fin adoración, mis hermanos, porque recuerde que este capítulo en realidad es algo que pasó literal, una historia que tenemos ahora en Daniel 3, pero que se va a cumplir también en el tiempo del fin. Y eso lo encontramos ya en el sentido espiritual con Apocalipsis 13. Recuerda que la segunda bestia de Apocalipsis 13 levanta una imagen y hace que la primera bestia haga una ley para que todo mundo adore a la imagen. Bueno, de hecho, la segunda bestia hace una ley para que todo el mundo adore a la imagen de la bestia. Y entonces le da la autoridad a la bestia para matar a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia. Entonces, todos son detalles, mis hermanos, que necesitamos entender para el tiempo del fin, por el cual el pueblo de Dios tendrá que pasar en un momento dado. Otra vez, el pueblo de Dios que es fiel. Si usted es fiel y nos toca vivir esa parte, usted y yo estaríamos ahí dentro de ese ámbito, ¿verdad? Entonces, recuerde, Dios siempre ha tenido un pueblo fiel. En todo el sentido de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta que Cristo venga, Dios siempre ha tenido una persona que le es fiel, ¿verdad? El número 3, castigo de muerte por ser fieles a Dios. Viene un castigo para el pueblo de Dios. Bueno, algo parecido sucederá también en el tiempo del fin, cuando el pueblo adventista, el remanente,
no se acate a las reglas que ha puesto el gobierno civil y las reglas que ha puesto la bestia, que es el sistema religioso corrompido, el poder papal. Cuando no se acate ese pueblo y siga guardando el sábado y no siga las instrucciones del gobierno civil y también las instrucciones de la iglesia madre, por así decirlo, viene una ley en contra de este pueblo. Ahora, mis hermanos, vienen leyes, y mire qué interesante, porque ahora hemos entrado, ¿verdad?, a las leyes del coronavirus, por ejemplo. No nos podemos reunir. Yo entiendo que hay que tener, ¿sabe?, una forma de poder, podríamos decirlo, de tener ese distanciamiento, de precauciones, ¿verdad?, es la palabra que buscaba. Las precauciones para que si vamos a la iglesia no contagiarnos, ¿verdad? Porque como quiera que sea, es una enfermedad que no necesitamos tenerla, ¿verdad? No, a nadie le interesa enfermarse, ¿verdad? Entonces, como quiera que sea, mis hermanos, hay leyes que vienen por la salud. Ahora, hemos dicho anteriormente, mis hermanos, que el coronavirus no es la forma como lo han puesto. No es tan grave como lo han puesto. Bueno, ¿qué sucede con todo esto? Pasa lo siguiente. Hay leyes que nos están obligando a hacer cosas por algo que en realidad, vamos a ponerle, no es tan grave como se ha expuesto. ¿Se da cuenta? Sin embargo, son leyes. Y ahora, porque es por la salud, ustedes tenemos que acatarnos a esas leyes. Y de hecho, ahora mismo, si usted va a la tienda, no puede entrar a menos de que lleve una máscara puesta en su boca, ¿verdad?, en su cara. Igual, no puede ir al banco a menos que tenga una máscara puesta. Qué interesante, ¿no? Porque antes, si usted entraba al banco con una máscara, rápido lo presionaban allí, ¿verdad? Lo esculcaban y venía a robar, obviamente, el banco, ¿verdad? O sea, una persona no podía entrar con una máscara puesta al banco. Ahora es prohibido entrar al banco sin máscara. O sea, ¿cómo está esto, verdad? Bueno, esos son los detalles, mis hermanos, por los cuales tenemos que estar mirando y analizando, que de pronto no tienen sentido. Sin embargo, por cosas buenas, entre comillas, se han hecho leyes y se van a hacer leyes y vienen más leyes todavía, un poco más fuertes, mis hermanos. Por eso es importante que usted y yo entendamos hasta qué punto tendremos que obedecer al gobierno. ¿Hasta qué punto tendremos que estar nosotros acatándonos a las reglas del gobierno? ¿Y cuál es nuestro beneficio? ¿Y en qué punto obedeceremos al gobierno alejándonos de Dios? Porque estamos obedeciendo al gobierno. ¿En qué punto? Bueno, viene momentos, mis hermanos, donde se espera que venga la adoración. Pero note que no hay ninguna forma de mirar o de analizar que la adoración vaya a ser parte de una ley inmediatamente. Eso viene después. Las leyes que vienen, mis hermanos, vienen por la economía, vienen por la salud, vienen por la familia, vienen por cosas buenas, por cosas nobles. Que de cierta forma, vamos a poner de esa manera, nadie debería de negarse. ¿Qué va a hacer la iglesia adventista cuando llegue eso? El punto es que si nos hemos ahora doblegado a esta regla del COVID, tendremos que doblegarnos a las demás que vienen también. Es como una persona que no trabaja en sábado. No trabaja en sábado, pero de pronto el jefe, ¿verdad?, el gerente o el supervisor le dice, por favor, trabaja en sábado, mira, necesitamos urgentemente este sábado, por favor, trabaja este sábado. Una vez que la persona se doblega a trabajar un sábado, dirá, ¿por qué no podría doblegarse más adelante? Cuando la cosa no sea tan difícil, ¿verdad? Ese es el problema y el detalle, mis hermanos. Ahora, ¿viene un castigo de muerte? Sí, vino un castigo de muerte para los jóvenes hebreos. Recuerden, iban a ser echados al horno de fuego. Bueno, en el tiempo del fin vendrán castigos de muerte también para el pueblo de Dios en el caso de que seamos y nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. A eso me refiero. Número 4, Dios salva a sus hijos por amor a su nombre, para su honra y su gloria. No hay nada de qué preocuparnos, mis hermanos, porque al final de cuentas Dios está al control y Dios va a salvar a su pueblo si es necesario, como dijeron los jóvenes hebreos, del horno de fuego o de las manos del rey últimamente. Y recuerde que hay una promesa, que nosotros vamos a ser llevados ante magistrados, ante gobernantes, ante cortes. Y la palabra de Dios dice, no te preocupes por lo que vas a decir,
No te tienes que preparar ahora a ver un discurso para convencer al abogado, al magistrado, al juez o lo que sea. No, no te preocupes, porque el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. ¿Por qué? Porque va a ser Dios allí mismo testificando, ¿verdad? Por su nombre, para glorificar su nombre precisamente. Ahora, mis hermanos, en Daniel 3 vemos ahí esta historia y lo que resalta de todo esto es que solamente Dios debe ser adorado. No una estatua, no un sistema, no algo que haya sido una criatura que Dios haya creado. Desafortunadamente el hombre se ha puesto a adorar lo creado y se ha olvidado del creador. Tristemente, ¿no? Y sigue todavía hasta el día de hoy adorando de esa manera, ¿no? Y hermanos, el problema no es el sol. El problema no es el sol. Dios creó el sol, pero Dios no lo creó para que se le adorase. Así que el problema no es el sol. El problema es que nosotros adoremos el sol. ¿Sí? El problema no es la imagen. El problema no es una imagen. El problema es que adoremos a la imagen. O sea, el problema es la adoración, mis hermanos. El problema no es el día. El problema no es el domingo. El problema es que adoremos el domingo como si fuera el sábado. Ese es el problema. Otra vez, la adoración alrededor de todo esto, ¿verdad? Mis hermanos, todo eso viene y tristemente, ¿verdad? Muchos tropezarán, dice la palabra de Dios. Ahora, asegurémonos que usted y yo no seamos los que tropecemos, mis hermanos, por favor. Ayer en la parte del domingo todavía, una pregunta más. Dice, lee Apocalipsis 14, 6 al 12, que nos enseña este pasaje sobre la importancia del tema de la adoración en la crisis final antes de que Cristo regrese. Bueno, mis hermanos, sabemos claramente que este es el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Y vamos a darle una lectura bien rapidito, creo que tenemos un poquito de tiempo. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, note lo que dice el mensaje del primer ángel, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y darle gloria. ¿A quién tenemos que darle gloria? A Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador. Ahora, ¿por qué? Porque la hora del juicio ha llegado. Este mensaje es para el tiempo del fin. ¿Cuándo llegó el tiempo del juicio de Dios? 1844, recuerda, ¿verdad? Ahora, dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La adoración es el punto principal de todo esto. Porque ahora dice, adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, ¿verdad? El mar y las fuentes de las aguas. ¿Dónde encontramos ese monumento? En la semana. ¿En qué día? El séptimo día. Estos mensajes de los tres ángeles, mis hermanos, nos están invitando a adorar al Creador. Ahora, ¿qué sucede si rechazamos el mensaje del primer ángel? ¿Qué sucede si no obedecemos el mensaje del primer ángel? Bueno, viene ahí a continuación. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. O sea, se ha corrompido Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? Babilonia viene siendo la gran ramera, el anticristo, el cuerno pequeño, la bestia. Todo eso es lo mismo, ¿verdad? Se ha corrompido. Esa Babilonia es el sistema religioso que se ha corrompido. Y en este caso estamos hablando de la gran ramera de Apocalipsis 17. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, dice el primer ángel, adorar a Dios. Es un llamado a adorar al Creador, a adorar a Dios, a adorar al que hizo su santa ley y guardar su sábado. Ahí está implícito, ¿verdad? Ahora, dice el mensaje del segundo ángel, se ha corrompido Babilonia. O sea, el sistema religioso se ha corrompido. Pero note lo que pasa ahora. Y el tercer ángel le siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá también del vino del furor de la ira de Dios, ¿verdad? Ahora, todo eso, menos otras palabras, está diciendo, si ustedes adoran a la imagen, van a ser destruidos. ¿Sí? Van a ser destruidos. El primero es, adoren a Dios, solamente a Dios. El segundo dice, se ha corrompido un sistema religioso. Y ese sistema religioso es el que trae la marca de la bestia, es la bestia. Y cualquiera que adore a esa bestia va a recibir, en este caso, el castigo de Dios. Y recuerden que el castigo de Dios, mis hermanos, no es nada más y nada menos que la muerte eterna.
porque Él quiere desarraigar el pecado completamente. Entonces, aquí está la adoración una vez más en juego, mis hermanos. Usted y yo necesitamos adorar apropiadamente a Dios en todo el sentido de la palabra. Por eso es que estamos hablando sobre la marca de la bestia, que es una falsa adoración. Se distingue a través del domingo, obviamente. El sello de Dios, que es el Espíritu Santo, que se distingue obviamente a través del sábado. Y hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que decir que el sábado, que el Espíritu Santo es el sello de Dios, no está mal intercambiarlos. Pero recuerde que el sábado solamente es el reflejo de aquella persona que verdaderamente tiene el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta aquí el domingo, la adoración será lo que marcará la diferencia del verdadero pueblo de Dios. Y eso viene, mis hermanos, por supuesto, ¿verdad?, en todo el sentido de la palabra. Un punto que me gustaría recalcar un poquito con ustedes es el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Recuerde que el mensaje del tercer ángel es la destrucción para aquellas personas que deciden no adorar a Dios apropiadamente y que deciden, de cierta forma, apartarse de la ley de Dios, apartarse de la adoración correcta, ¿verdad? Ahora agregamos a la respuesta, ¿verdad?, el remanente que guarda los mandamientos de Dios, ¿verdad? De hecho, la adoración será lo que marca la diferencia del verdadero pueblo de Dios, o sea, el remanente que guarda los mandamientos de Dios, y por supuesto también que tiene la doctrina de Jesucristo. Eso es, mis hermanos, la palabra de Dios, y eso es lo que viene en un futuro. Hermanos, ¿sabe? De pronto son detalles que se tienen que cumplir todavía, algunos puntos que tienen que cumplir todavía, y pareciera como que, bueno, quién sabe si se cumpla, quién sabe si vengan o no vengan, o tal vez a mí no me van a tocar a mí. Bueno, ustedes deben estar preparados hoy debemos estar preparados por si todo esto llega en nuestros días. La ley dominical puede entrar en cualquier momento. Mis hermanos, hoy, 7 de noviembre, se acaba de elegir un nuevo presidente, el presidente Joe Biden, que es el presidente número 46. Este presidente, mis hermanos, es un poco diferente a los que han estado anteriormente. Diferente a Trump incluso. Con Trump conocíamos, ¿verdad?, las loqueras y las ideas desgreñadas que traía todo el tiempo, ¿verdad? Y sabíamos más o menos ya cómo pensaba. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de todas sus loqueras, si le queremos llamar así, Trump trató de meter todavía la Biblia dentro de las escuelas públicas. Trató de meter la oración dentro del sistema educativo. Trató de ir de acuerdo ahí a la Biblia, bien o mal que haya sido, ¿verdad? Trató todavía un poquito de levantar los principios bíblicos, independientemente de lo que es o lo que sea, o si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿no? Pero me refiero de acuerdo a la forma como llevó a la presidencia y lo que estaba haciendo alrededor de todo esto, ¿no? Independientemente de eso, mis hermanos. Pero ahora viene Joe Biden, que él está a favor del aborto. Y tengo entendido que él ha puesto su idea es de que no importa qué tan avanzado esté el feto. Así puede tener 6 meses o a punto de dar a luz. Si la persona quiere hacerse un aborto, lo puede hacer. Son ideas, hermanos, que Biden trae un poquito fuertes en contra de los principios bíblicos. Y si no, pues ya miraremos, ¿verdad?, ahora que él tome la presidencia. Pero mis hermanos, vienen cosas difíciles para esta nación. Esta nación está siendo zarandeada terriblemente, al igual que todo el mundo, por el coronavirus. Un virus que se ha inventado, mis hermanos, que de cierta forma no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad?, la forma como está funcionando. Mis hermanos, el coronavirus no es tan grave como lo han puesto, ¿ok? Le voy a decir después por qué, a lo que me refiero. Así que, mis hermanos, ahí al pie de la página del domingo tenemos esa respuesta, ¿verdad? Ahora, en la parte del lunes, y lo cuenten a sus hijos. Mire, qué interesante aquí. Salmo 78, del 1 al 17. Dice, ¿cuál es el mensaje esencial y qué lugar ocupa en el tema de la educación y la adoración? Vamos a mirar aquí en Salmo 78, del 1 al 17. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Primeramente, escucha, pueblo mío, mi ley. El pueblo de Dios siempre va a acatarse a la ley de Dios. Y no me refiero solamente a la ley de Dios que se conoce como la Biblia. Me refiero a los 10 mandamientos también. El pueblo de Dios siempre va a guardar los 10 mandamientos, del 1 hasta el 10, sin quitarle uno, sin modificar ninguno, otro tampoco. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos,
contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. En otras palabras, hablaremos a nuestra descendencia, a nuestros hijos, lo que Dios ha hecho con nuestro pueblo. Eso es lindo, mis hermanos. Y qué hermoso saber, ¿verdad? He comentado anteriormente en los programas de la radio que un servidor, ¿verdad? Hemos crecido, gracias a Dios, dentro de el sistema adventista, dentro de la iglesia adventista. Soy tercera generación adventista, para honra y gloria de Dios. Eso no me hace ni mejor ni peor que nadie más, ¿ok? En realidad. Pero, mis hermanos, gracias a Dios también yo eduqué a mis hijos dentro de la iglesia. Y eso hace que ellos sean unas personas diferentes, comparándolos con otros niños que no tuvieron esa misma oportunidad de crecer dentro de la iglesia. Hablando de principios, hablando de morales también, ¿verdad? Ahora, el problema, mis hermanos, es cuando se comienza a educar un hijo fuera de los caminos de Dios, fuera del alcance del Espíritu Santo, fuera de la protección de Dios. Entonces están a merced del enemigo, y el enemigo va a hacer lo que ellos quieran, lo que él quiera con ellos, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, les enseñemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros, de dónde venimos, como pueblo, como iglesia, como hijos de Dios, desde Adán hasta el día de hoy, dónde Dios ha estado colocando a sus hijos y dónde sus hijos han estado y cómo de pronto nos hemos apartado como hijos de Dios y hemos recibido las consecuencias de las malas decisiones, ¿verdad? Donde hemos sufrido como pueblo de Dios, me refiero, ¿verdad? Dice el versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Detuvo las aguas como en un montón, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. O sea, los milagros que Dios hizo en el desierto lo van a contar a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Van a contar lo que Dios ha hecho para que los hijos pongan en Dios su confianza, ¿verdad? Y no se olviden de las obras que Dios ha hecho, ¿verdad? Y por supuesto, que guarden sus mandamientos. Qué hermosa forma de ponerlo la palabra de Dios. Número 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Efraín se apartó, ¿verdad?, del camino de Dios. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Ahora sigue diciendo el 13. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplendor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. A pesar de que Dios nos muestra su amor, su cariño y milagros que vemos diariamente, todavía así el ser humano se aleja de Dios. Y hermanos, podemos decir, ay, pero qué pueblo tan ingrato, ¿verdad? Qué pueblo tan desleal. Mi hermano, piense en usted, piense en su familia. ¿Será que estamos pasando algo parecido? ¿Será que nosotros también nos descarriamos y a pesar de que vemos el milagro de Dios en nuestra vida diariamente, aún así nos alejamos del camino de Dios? ¿Aún así nos alejamos de Dios? Pudiera ser. No juzguemos al pueblo que se alejó del camino de Dios. Veamos hoy usted y yo cómo estamos dentro de los caminos de Dios. ¿Será que verdaderamente Dios está en nuestro corazón y que Dios nos está guiando? ¿O será que nos hemos alejado? Es para reflejar, o para reflexionar, mejor dicho, ¿verdad? Y pensar, mi hermano y mi hermana. La pregunta que está aquí dice, ¿cuál es el mensaje esencial y qué lugar ocupa en el tema de la educación y la adoración? Hermanos, la obediencia a la ley de Dios es el tema central. Necesitamos enseñarla a nuestros hijos para que ellos también le obedezcan a Dios, ¿verdad? Y por supuesto, necesitamos que nuestra generación conozca también, ¿verdad?, el mensaje de Dios. Ahora, mis hermanos,
Una segunda pregunta aquí en el lunes, mis hermanos, nos invita a examinar del versículo 6 al 17 una vez más. Y allí vemos, ¿verdad? Dice, ¿cuáles fueron las lecciones específicas que debían enseñarles a sus hijos? ¿Cuál era el objetivo final de esta educación? Pues de que os leímos, vamos a pasarlo nada más. Las maravillas que Dios hizo con su pueblo es lo que tenía que el pueblo aprender, ¿verdad? Si somos fieles a su ley, sus promesas se cumplirán en nuestras vidas. Hermanos, guardamos los mandamientos de Dios, tendremos las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas, ¿ok? Qué importante, ¿verdad? Al pie de la página y el lunes, mis hermanos, dice así la pregunta. Entre los objetivos de la educación, como vemos en estos versículos, está el que los hijos aprendan a confiar en Dios y a guardar sus mandamientos. Un texto como Apocalipsis 14:12, ¿cómo podría reflejar esa misma idea para nosotros hoy? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, un pueblo perseverante en obediencia a la ley de Dios y sus doctrinas será el pueblo fiel del Creador del universo. Recuerde, el pueblo de Dios se va a distinguir y la diferencia va a ser que este pueblo va a guardar los mandamientos de Dios, 100%, del 1 hasta el 10, ¿verdad? Y por supuesto la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Que es lo que Él nos vino a dejar, ¿verdad? El martes, en espíritu y en verdad. Lee Juan 4 del 7 al 26. ¿Qué le dice Jesús a la mujer sobre la adoración? De hecho, ¿cómo es que llegan al tema de la adoración? Muy bien, aquí vemos a la mujer samaritana, ¿verdad? Que viene ahí al pozo alrededor del mediodía, y ahí estaba Jesús, y se encuentran y comienzan a dialogar, ¿verdad? Entonces, Jesús le pide que le dé agua, ella le dice, ¿cómo tú siendo un judío me pides a mí que te dé agua? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estaba permitido, vamos a ponerle de esa forma, que los judíos hablasen con los samaritanos. Los judíos odiaban a los samaritanos, y así sucesivamente. Entonces, ahora comienzan ahí a dialogar, ¿verdad? Y ya conocemos la historia detalladamente, ¿verdad? Cuando ella le dice a él, ¿verdad? Sobre la adoración. De hecho, vamos a leerlo. Vamos a mirar aquí, en el versículo 15 en adelante. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Jesús le prometió agua, ¿no? Dijo, si cualquiera que beba de esta agua va a tener sed una vez más. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar, nunca más tendrá sed. Entonces ella le dice, dame de esa agua, ¿verdad? Para que no tenga que venir a sacarla aquí. Entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Note que la mujer samaritana no le había contado esta historia a Jesús. Entonces a ella dice, un momento, ¿cómo es que tú sabes mi vida personal? Mi hermano y mi hermana, Jesús conoce tu vida personal, 100%. No hay nada que tú le puedas esconder a Él, ¿verdad? Dice al 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, no el 18. La 19 le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Dice el 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Una vez que ella se da cuenta que este personaje, hablando de Jesús, era alguien especial, dice, momento, aquí algo no anda bien. Ustedes dicen, los judíos, que tienen que ir a adorar en Jerusalén. Pero nuestros padres adoraron aquí, en este monte. ¿Ok? Ahora note lo que Jesús dice. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hablando de que Jesús vendría del pueblo judío, ¿ok? No que en el pueblo judío estaba la salvación, de la forma literal, ¿no? Dice 23, mas la hora viene y ahora es. Hablando de Jesús, donde ahora lo que era literal tiene que convertirse en espiritual. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Padre es espíritu, el ser humano que va a adorar al Padre correctamente, va a adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Ahora, 24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
Qué interesante, mis hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Estar ahí en presencia del Salvador. Entonces, la pregunta que aparece aquí, para responderla, hay dos preguntas, dos respuestas. ¿De qué a Jesús a la mujer sobre la adoración? Debemos adorar en espíritu y en verdad, fue lo que le dijo Jesús, ¿no? De hecho, ¿cómo es que llegan al tema de la adoración? Los samaritanos buscaban verdaderamente adorar y tener la vida eterna. Entonces Jesús, conociendo su corazón, ¿verdad? Le dice, ve, llama a tu marido para que estén juntos como familia, ¿verdad? En adoración correcta. Y ahí es como entraron a ese punto, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, ¿qué es estar en espíritu y en verdad, no? Dice al pie de la página allí el martes, ¿cómo intentarías enseñarle a alguien a adorar en espíritu y en verdad? ¿En qué casos alguien podría necesitar mayor énfasis en un aspecto que en el otro? Bueno, hermanos, la verdadera adoración sale del corazón. Por eso es que es en espíritu y en verdad. ¿Okay? Una verdadera adoración va a salir del corazón. Porque tú puedes ir y adorar nada más y hacer un show, por así decirlo. Pero cuando vamos verdaderamente con un corazón contrito y adorar correctamente, eso va a salir del corazón. Y eso, hermanos, es una forma espiritual de alabar a Dios y de adorarle. ¿Ok? Dice la respuesta número 1. No necesitamos estar en un lugar geográfico específico para poder adorar a Dios. 2. Las personas que piensan que solamente en la iglesia se puede adorar o que en algún lugar literal específico. Eso es, mis hermanos, para una persona que se le puede diferenciar entre uno y el otro. Recuerde, solamente en espíritu y en verdad podemos adorar. Así es que no importa en qué punto estemos, en qué lugar estemos, si adoramos de todo corazón, allí Dios acepta esta adoración también. A eso se refiere. Y es verdad, todavía hasta el día de hoy algunas religiones están o piensan o enseñan, ¿verdad?, que tiene que ir la persona a Jerusalén o a la mezquita tal para adorar allí apropiadamente, ¿verdad? Y solamente esa adoración es la correcta, llamémosle de esa forma, ¿no? Pero no, Jesús dijo, ahora, la hora viene y la hora es donde tendrán que adorar en espíritu y en verdad. O sea que no hay un lugar específico donde se pueda adorar o se deba de adorar. Un ejemplo, no tiene que ser necesariamente dentro de la iglesia que se pueda adorar a Dios. Tú puedes adorar a Dios en tu casa. Si se reúnen en el culto familiar, los hijos, la mamá, el papá, y cantan, alaban a Dios, adoran a Dios de esa manera, ¿no? Entonces, esa es una forma de adorar. No tiene que ser necesariamente en la iglesia para que sea correcta y para que Dios la acepte tampoco, ¿ok? Claro, tenemos que ir a la iglesia y adorar en la iglesia como familia, ¿verdad? Familia en la fe. Pero no estamos confinados a que solamente dentro de la iglesia se pueda adorar. Ese es el punto. Ok, vamos a la parte del miércoles. La hermosura de la santidad. Y hermanos, aquí en Primera de Crónicas 16, del 1 al 36, creo que tenemos algo de tiempo para leerlo, ¿sí? Y lo voy a leer solamente, por eso me brinqué algunos otros anteriormente, porque hay muchas promesas hermosísimas en este capítulo, ¿sí? La pregunta que vamos a responder aquí dice, intenta imaginar la escena. La imaginas solemne y temible o festiva y alegre. ¿De qué manera podría ser una combinación de todas ellas? ¿Qué podemos aprender de esta escena sobre la adoración y cómo debemos enseñar e incluso experimentar la adoración? Bien, vamos a mirar aquí, mis hermanos, Primera de Crónicas 16, 1 en adelante. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda de David, que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Tenemos ahí una orquesta musical, ¿verdad? El número 6 dice también los sacerdotes Benía y Jayaziel,
sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su nombre, en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Hermanos, lo que está pasando aquí, si piensa en una persona que está continuamente en pecado y estar ante la presencia de Dios en este tipo de adoración, cualquiera temblaría, ¿verdad? Y cualquiera no le gustaría la idea de estar frente a Dios lleno de pecados, ¿verdad? Versículo 16, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios protegió a su pueblo. 22, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Amén, y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Aleluya, podríamos decir. 26. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. 27. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Amén. 28. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Note la petición que el pueblo debe de hacer, ¿verdad? Para que Dios se glorifique en nuestra petición, ¿verdad? En nuestra oración. 36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Les comentaba anteriormente, ¿verdad? Que el versículo de memoria, ahora con su contexto, tiene mejor sentido, ¿verdad? Una santidad, una adoración santa, una forma hermosa de mirar cómo vamos a acercarnos a Dios, mis hermanos. Y, ¿sabe? Es importante que como pueblo, mis hermanos, entendamos que como pueblo necesitamos juntarnos y adorar a Dios correctamente. El problema que tenemos ahora, ¿verdad? En estos días, noviembre 7 del 2020, que de pronto no podemos reunirnos en las iglesias todavía. Y si vamos solamente por un ratito nada más, ¿verdad? Ya no se puede adorar como se adoraba anteriormente con la escuela sabática, los himnos y todo lo demás, ¿verdad? Así que la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, mis hermanos, del miércoles, aunque el lugar de adoración era el tabernáculo, el centro de nuestra adoración siempre debe ser Cristo Jesús. Esa es la respuesta para la primera pregunta. Dice, ¿le imagina solemne y temible o festiva y alegre? ¿De qué manera podría ser una combinación de todas ellas? ¿Verdad? Hermanos, aunque en este caso aquí se adoraba en el templo donde estaba el arca,
Recuerde, el centro de la adoración siempre era Cristo Jesús, ¿ok? Ahora, la pregunta número 2 dice, ¿qué podemos aprender de esta escena sobre la adoración y cómo debemos enseñar e incluso experimentar la adoración? Dios siempre tiene y pone un plan de adoración, pero nos deja la libertad en nuestras manos, si le adoramos o no. Y también de qué forma le vamos a adorar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la adoración? Y ahí es donde de pronto entran ideas humanas y echamos a perder la adoración que Dios nos ha pedido, por cierto. ¿Okay? Que de pronto tengamos mucho cuidado, mis hermanos, de esa forma, ¿sí? Ahora dice, analiza 1 Crónicas 16:29, ¿ok? Que estamos hablando, ¿verdad? El texto de memoria. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿La hermosura de la santidad? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué podría significar eso? Bueno, mis hermanos, hemos puesto aquí en forma personal una adoración limpia. La hermosura de la santidad significaría una adoración limpia de todo corazón que sea como un olor fragante en la presencia de nuestro Creador. Una adoración correcta sería, o podemos llamarle a la hermosura de la santidad, una adoración en hermosura de santidad. Hermanos, una adoración correcta, apropiada. Allí entramos una vez más en la forma como estamos adorando, mis hermanos. ¿Qué estás haciendo tú para adorar a Dios? ¿Y cómo le estás adorando? Ahí viene lo importante, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar a la parte del jueves, la idolatría en la adoración. Lee Marcos 7 del 1 al 13. ¿Qué principio encontramos en los versículos 7 al 9 que podría explicarse hoy en el contexto de la educación cristiana y el peligro de las falsas enseñanzas tomadas del mundo que podrían afectar negativamente la práctica de nuestra fe? Muy bien, leemos aquí Marcos 7 del 1 al 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, o de Jerusalén mejor dicho. Número 2, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Note que esta práctica, si usted, hasta el día de hoy, ¿no?, tiene que lavarse las manos antes de ir a comer, ¿verdad? Entonces, ven a los discípulos comer con manos sin lavárselas y dicen, estos están cometiendo pecado. Para ellos era un pecado eso, ¿ok? Es donde entramos ahora, mis hermanos, en discernir, ¿verdad? Lo que está bien, lo que está mal. Y recuerde que solamente Dios llama pecado a lo que debe ser pecado, ¿verdad? Número 3, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea, tienen que lavarse las manos y seguirse lavando las manos, ¿verdad? Para poder estar completamente limpios, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Número 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, como que, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora viene aquí la parte que nos pide que tomemos en consideración, ¿verdad? Pues en vano me honran, enseñándolo como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que si quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiere ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En otras palabras, Jesús le dice, mira, por la tradición que ustedes han inventado, están quebrando el mandamiento. Esto de lavarse las manos y todo lo demás, no es tan importante como guardar la ley de Dios. Solamente parafraseando, ¿verdad? No es tan importante. Ustedes se han alejado de los mandamientos de Dios y quieren guardar, vamos a poner así,
tonterías que ustedes se han inventado. ¿Y por qué? No que no esté bien lavarse las manos, mis hermanos, pero ellos habían hecho una exageración al punto de hacer algo inconveniente, estarse lavando y lavando y lavando y lavando las manos. ¿Se da cuenta? Ese es el detalle. ¿Ok? Ahora, Dios ha dejado en su santa palabra sus mandamientos. El hombre, en lugar de guardar el consejo de Dios, guarda sus propias ideas, costumbres y tradiciones. Y eso es lo que estaba pasando aquí en Marcos, ¿ok? Ahora, al pie de la página y el jueves dice, ¿cuáles son algunas de las creencias populares actuales contrarias a las Escrituras y cómo podemos, como iglesia, evitar incorporarlas en nuestro sistema educativo? Adoración a ídolos, mis hermanos, doctrinas alteradas, liturgias inapropiadas, música que no nos conecta con Dios. Podríamos poner muchas otras cosas más, ¿verdad? O la liturgia, mis hermanos, son costumbres, ¿verdad? De forma de adorar. Costumbres en el servicio, aunque de la forma como estamos dentro del servicio. Mis hermanos, hay muchas cosas más que podemos agregar aquí, pero la adoración a los ídolos, las doctrinas alteradas que se han hecho muy populares, y no nada más de pronto de la Iglesia Católica, estamos hablando de doctrinas adulteradas o alteradas de sistemas cristianos, de iglesias evangélicas, donde en realidad han alterado parte de la palabra de Dios. Mis hermanos, hay un video por allí que de hecho mi esposa compartió con un servidor, donde se habla de las 70 semanas que se van a cumplir en el tiempo del fin. No es de los judíos, es de una religión que creen en el rapto secreto. Y hacen un cumplimiento. Hay una de cosas que, hermanos, que verdaderamente no tienen ni sentido, ni pie ni cabeza. Pero ellos hablan de una forma tan convincente y con autoridad, si le queremos llamar así, a tal punto de que hay tanta gente siguiéndolos y tanta gente creyendo esas mentiras. Por eso, hermanos, tenemos que levantarnos y predicar la verdad como debe de ser. No permitamos que gente que tiene mentiras en su mensaje promulgue el mensaje más fuerte que el de nosotros. O sea, no permitamos que el mensaje de la mentira apague el mensaje de la verdad, mis hermanos. Ahora, el mensaje de la verdad, porque lo estamos dando a nosotros nada más, no es por eso. Porque el mensaje de la verdad está aquí, en la palabra de Dios. Este es el mensaje de la verdad. Y, si, hermanos, recuerde, a la ley y al testimonio. Si no se habla conforme a esto, es porque no hay verdad, luz en ese mensaje. Entonces, hay mucha gente dando un mensaje más fuerte, un mensaje de mentira, engañando a tanta gente. Y nosotros, que decimos tener la verdad, estamos tranquilitos, sin hacer gran cosa. Por eso, mis hermanos, la semana pasada, ¿verdad? Y de paso, quiero felicitar a las personas que pidieron los estudios sobre Daniel y Apocalipsis. Recuerde, Daniel y Apocalipsis son dos libros que la hermana White menciona muy a menudo, que necesitamos prestarle atención, necesitamos estudiarlos y comprenderlos y entenderlos. Bueno, estos estudios, mis hermanos, son muy buenos hasta para usted mismo, si los quiere dar una repasadita nada más. Son sencillos, traen solamente entre 7, 8, 9 preguntas nada más, y luego ahí en letra bastante grande, por cierto, para que usted la pueda contestar sin ningún problema, una pequeña explicación nada más, de hecho una explicación un poquito extensa también, de pronto, algunas notas especiales ahí, ¿verdad?, para entender el mensaje completo. Pero, mis hermanos, es importante que entendamos la verdad que solamente está en la palabra de Dios. Y si entendemos la verdad, mis hermanos, podemos dar el mensaje de verdad. Pero si no estudiamos, mis hermanos, si no estamos ahí sentados nada más esperando que el tiempo pase y que Jesús venga, nos va a encontrar desapercibidos y nos vamos a perder. Y no solamente nosotros, sino nuestra familia. Y no solamente nuestra familia, sino aquellas personas que pudimos haber rescatado, mis hermanos, con la verdad, con el mensaje que usted y yo nos sentimos orgullosos de tener como adventistas del séptimo día. ¿Sí? No lo estoy regañando, lo estoy exhortando nada más, ¿ok? Mis hermanos, hay mucha tradición, hay muchas mentiras que han entrado a la palabra de Dios, a la liturgia, hay muchas mentiras que han entrado, mis hermanos, como verdades bíblicas. Incluso muchas de ellas utilizando la Biblia misma para engañar a las personas. ¿Cómo es posible que la Biblia se utilice incluso para engañar y para utilizarse en pirámides de dinero, por ejemplo? ¿Se da cuenta? Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. De pronto, ¿cómo estamos usando la Biblia? Ay de aquella persona que utilice inapropiadamente la palabra de Dios para su ganancia propia o para desviar el mensaje verdadero de parte de Dios y que las personas se pierdan por sus mentiras. Yo no quiero estar en los zapatos de esa persona, ¿sabe? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado
cuando enseñamos, cómo enseñamos y por qué estamos enseñando también. ¿Okay? Vamos adelante, mis hermanos. Ahí el viernes, ya para terminar y para finalizar, dice preguntas para dialogar, ¿verdad? El viernes. Entonces aquí hay, creo que, si no mal recuerdo, 3 o 4 preguntas. Pero bueno, vamos a ir una por una. Dice, con Marcos 7 del 1 al 13, aprendimos que la condición fundamental de la adoración falsa es un problema del corazón, ¿verdad? Dice, Dios no repara en nuestra adoración los labios si esta adoración no brota del corazón. ¿Por qué el Evangelio y la historia de la muerte de Jesús en nuestro favor es la forma más poderosa de abrir el corazón para amar verdaderamente a Dios? Muy bien, la respuesta de un servidor, porque el sacrificio de Cristo es lo que nos da la esperanza de la vida eterna, que encontramos por medio del Evangelio escrito en la Santa Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, es importante que entendamos esa parte. Número 2, medita en la idea de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Es posible adorar de una manera y no de la otra? ¿O la verdadera adoración requiere ambas? ¿Y por qué? Ambas, sin duda, mis hermanos, ¿ok? En espíritu y en verdad. En espíritu, porque sale del corazón, ¿verdad? Es una adoración que verdaderamente sale de nuestro ser. Y en verdad, porque es a través de la palabra de Dios, es a través de lo que Dios nos ha pedido que cómo debemos de adorar, ¿verdad? Número 3. Si nuestro corazón debe ser justo para adorar verdaderamente a Dios, pero ¿qué significa eso? ¿Tienes que esperar hasta que estés totalmente conectado con el Señor, con tu vida en perfecto orden, antes de poder adorar? Por otro lado, la verdadera adoración, ¿cómo puede ayudar a alinear tu corazón con Dios? Muy bien, mis hermanos. La respuesta de un servidor, un corazón justo es un corazón arrepentido y que ha pedido perdón. Por el otro lado, una persona que vive en pecado puede iniciar su adoración y acercarse así a su Creador para recibir el perdón por sus pecados. Obviamente una persona, mis hermanos, que está buscando encontrarse con su Creador, no importa el estatus que se encuentre, pongamos de esa forma espiritual, si él reconoce dentro de ese pecado, de esa forma de vivir, él reconoce que es un pecador. Así como está, se puede acercar a Cristo Jesús y ahora ya empieza a vivir una vida diferente, ¿verdad? Porque ahora Cristo Jesús está en su corazón y Cristo Jesús hará la diferencia en la adoración y cómo va a adorar y también, ¿verdad?, cómo va a vivir su estilo de vida de en adelante. Mis hermanos, esas son todas las preguntas que aparecen aquí en la parte del viernes. Ahora sí, mis hermanos, quiero decirles a ustedes nada más lo siguiente. Adorar al Señor va a hacer la diferencia en el tiempo del fin. Por eso es que ahora, dentro de la iglesia misma, necesitamos mirar la forma como estamos adorando. ¿Qué tipo de música estamos permitiendo dentro de la iglesia? Me da tristeza ver que de pronto en las iglesias se está tocando prácticamente rock, a unos ritmos de música, mis hermanos, que, por favor, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. No importa que tengan palabras bonitas y palabras cristianas. Si el ritmo va en contra de nuestra forma de adorar, debería ser evitado dentro de la iglesia. Se los dice alguien que estuvo en un grupo musical del mundo, mis hermanos. Y quiero que sepa que estando en el mundo con la música, aprendí a manejar a las personas con la música. ¿Okay? Estuve tanto con grupo musical, en música en vivo, como con DJ también, o sonido, como le quiera llamar. Y con todo eso, usted aprende a manejar a las personas, ¿sabe? Bueno, de hecho, aprendí a manejar a las personas. Así es que nadie me puede decir a mí que la música es inofensiva. Cuando te traen estos ritmos, cuando te traen ciertos aspectos de la música que verdaderamente, en lugar de ayudarte, verdaderamente te alejan de Dios. No importa que tengan palabras bonitas, mis hermanos. Por eso estamos luchando contra la adversidad aquí en este mundo. Por eso, mis hermanos, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Tu familia debe estar allí, ¿ok? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Aprobado en una adoración santa, en una adoración justa, en una santa y bendita adoración que solamente es a nuestro Padre Celestial. Que tú y tu familia puedan adorar correctamente hoy y siempre. Hasta la próxima semana. Se despide tu amigo y servidor Joel Medina, mis hermanos. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren, esperando que la bendición de Dios siga contigo. Hasta la próxima semana. Fe y esperanza.